Buen día, Carlos. ¿Cómo vamos? Vamos a dar una espera que sean las 7 para arrancar. Falta un minuto. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué cuentan? ¿Cómo van? ¿Me escuchan? Bien, siendo las 7 en punto, vamos a arrancar. Estamos los pocos, pero vamos a ser puntuales para cumplir lo planteado. Entonces, la idea hoy es hablar sobre el movimiento en el plano, pero antes del movimiento en el plano, entonces les voy a recordar previamente lo que teníamos, era el movimiento en una dimensión. En el movimiento en una dimensión teníamos en el eje X de manera horizontal, cuando teníamos la velocidad que podía ser constante, que era el movimiento uniforme, o podemos hablar de una velocidad variable. Entonces, cuando hablábamos de la velocidad variable, aparece el concepto de aceleración. Entonces decíamos que la aceleración se definía como esa variación de la velocidad en el tiempo. Mientras que en el movimiento uniforme decíamos que la velocidad siempre era la misma. Luego de eso nos pasamos al eje Y y hablamos entonces de caída libre y de lanzamiento. Y decíamos que en caída libre la gravedad era positiva y en el lanzamiento podía ser o lanzamiento con impulso hacia abajo o lanzamiento con impulso hacia arriba. Y que cuando era hacia arriba, la gravedad negativa. Pero tanto en X como Y eran planos en una dimensión, es decir, veíamos X aparte, Y aparte. Ahora, si yo combino los dos movimientos, tanto en X como Y, voy a encontrar el movimiento en el plano. El primero que encontramos es el movimiento semiparabólico, que es un movimiento de esta manera. Condición. Beta vale 0 siempre. Si yo me paro en cualquier punto, X, Y, va a haber una condición X y va a haber una condición Y. Por eso tenemos dos dimensiones, porque ya la partícula se mueve tanto en X como en Y al tiempo. Entonces, esa condición de tener las dos opciones, tanto X como Y, hacen que se convierta en un movimiento en el plano. Entonces, una cosa es hablar de un movimiento en una dimensión, o solo X o solo Y, a hablar de un movimiento en el plano que ya es la combinación de las dos coordenadas, tres coordenadas. Recordemos que todo punto, ustedes desde matemática lo saben, X, Y implica X se conoce como la abscisa y Y como la ordenada. Es decir, todo punto tiene una componente X y Y para dos dimensiones. Si estuviéramos hablando de un movimiento en el espacio, tendríamos que hablar de un punto en el espacio, ya sería X, Y, Z. Es decir, tiene ancho, tiene largo y tiene alto. Eso ya más adelante lo van ustedes a mirar, pero por el momento nos interesa simplemente X, Y. Entonces tenemos desde esta perspectiva. Pero la velocidad va a tener, si estoy en el espacio voy a tener que tener una componente en X y voy a tener que tener una componente en Y. O sea que la velocidad ahora va a ser la raíz cuadrada de Bx cuadrado más By cuadrado.
Entonces hablamos de las componentes de un vector. Y recordemos ustedes en trigonometría hablan de que X es coseno y Y es seno. Eso nos lleva al segundo movimiento. Observen, este Y es altura, este X es recorrido. Entonces, en el tiro parabólico ya es de esta manera. La velocidad en cualquier punto sigue siendo, excepto en el punto máximo. En el punto máximo, la velocidad en Y siempre vale 0, pero la componente en X es igual a la velocidad inicial en X. Y el ángulo ya es diferente de 0. Observen que en el tiro horizontal el ángulo es 0, pero en el parabólico tiene que ser diferente de 0. Entonces, lo mismo en cualquier punto P, X, Y, voy a tener un X y un Y. Es decir, voy a tener una altura cualquiera y un espacio recorrido cualquiera. Pero además, voy a hablar de un alcance máximo. No solo el X, sino el X máximo. No solo el Y, sino el Y máximo. En el tiro parabólico, yo voy a hablar de dos recorridos, o el recorrido máximo, o un recorrido en un punto que me pregunten cualquiera. Una altura cualquiera en un momento dado, o una altura máxima. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, semiparabólico, parabólico. Por favor, tomen el pantallazo. Tomen el pantallazo para que les quede la información. Esta información que yo les estoy dando de todas maneras aquí está en la guía. Pero de pronto en la guía lo ven como X sub Y, Y sub J, que son componentes ya vectoriales. Acá lo hablo de una manera más sencilla para que podamos comprender el texto que tenemos de la guía, porque a veces leemos la guía y no la entendemos. Por eso es que hacemos estos encuentros para clarificar la teorización que está en la guía y veamos algunos ejemplos y ejercicios que me permitan comprender cómo resolver situaciones en cada uno de ellos. Listo, ya tomamos el pantallazo, por favor. Necesito que me digan, ¿ya listo? Para poder borrar y irnos al tercer movimiento del plano, que es el movimiento circular. Entonces, fíjense que en la guía encontramos el tiro horizontal, el parabólico y el circular. Son 3 movimientos. Y aquí estoy haciendo la explicación teórica y enseguida vamos a ver algo que le subí ayer a la plataforma también, que fue un PowerPoint donde le resolví unos ejercicios de la guía, pero uno de cada uno de horizontal, uno de parabólico y uno de circular. Entonces voy a borrar, espero que hayan tomado el pantallazo. ¿Ya lo tomaron? Por favor, alguien me diga que si lo tomó o no lo tomó. Ya lo tomamos. Ok, gracias. Te voy a borrar. Y voy a hablar del último, que sería el movimiento circular. Y lo mismo, Y X. Entonces ya la partícula SP, X, Y. Lo mismo, tiene un X y tiene un Y. Diferencia entonces ahora es que se va a mover de manera circular.
Entonces aquí vamos a encontrar unos conceptos como frecuencia. Vamos a encontrar un concepto como periodo. Y vamos a entender entonces la frecuencia. Ojo, la frecuencia se entiende como la cantidad de vueltas que él da en un tiempo determinado. O sea que va a ser el número de vueltas dividido por el tiempo. Es como si yo lo pongo a correr a usted a hacer vueltas como cuando Julio o Edwin nos pone a dar vueltas en la cancha. Y usted, Edwin, me dice, bueno, en 10 minutos a dar vueltas. Y después usted si le pregunta, bueno, ¿cuántas vueltas dio? No, profe, yo di 30 vueltas en los 10 minutos. Esas 30 vueltas en 10 minutos, a ese concepto del número de vueltas en el tiempo se le conoce como frecuencia. Diferente al periodo, que el periodo es el tiempo que me gasto para dar una sola vuelta. Entonces ya esto es tiempo dividido número de vueltas. O sea que esto es lo contrario. Es, a ver, ¿cuántas vueltas dio? No, que 30. ¿En cuánto? No, pues que en 10 minutos. Ah, bueno, entonces a los 10 minutos, divídalo por 30 y me dice cuánto gastó por cada uno. Ese concepto es distinto al anterior. Es decir, son contrarios. Por eso la frecuencia es igual a 1 sobre t, o t es igual a 1 sobre d. Estas fórmulas que estoy escribiendo aquí, ahora se las muestro en un PDF que también ya ustedes lo tienen, porque hace rato en las clases anteriores, cuando veíamos movimiento horizontal y movimiento vertical, yo se las di en un PDF. Ahorita que las veamos van a recordarlas. Entonces, este es el concepto de, ¿cierto? El otro concepto, velocidad angular, esta se mide en radianes por segundo. Si yo me moviera, yo voy recorriendo esos ángulos. Por eso es radianes por segundo. Es decir, cuántos radianes recorre por cada segundo que pasa. Y recordemos que un radian en trigonometría, ya ustedes me imagino que lo vieron en trigo. Un radian es un ángulo que mide 57 grados, 17 minutos, 44,32 segundos. Si usted coge eso y lo multiplica por 3,1416, le da 180 grados. Por eso es que decimos que pi es 3,1416 radianes. Entonces, pi, en últimas, lo que me indica a mí es la cantidad de radianes que caben en media circunferencia. Si usted coge 180 grados y lo divide por este número de grados, le da 3,1416. Si coge 180 grados y lo divide por 3,16, le va a dar 57, 17, 44, 32. Pero eso se lo han tenido que haber explicado a ustedes en trigo, porque lo vamos a usar acá. ¿Listo? Entonces, por favor, tomamos esto para poder compartir pantalla y empezar a ver un ejemplo resuelto de cada uno, de horizontal, de parabólico y de circular. ¿Listo? ¿Ya tomamos la pantalla? Por favor. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Lo vamos a borrar. Una niña loquita por ahí corriendo detrás del tablero o algo, es mi hija que está en clases buscando cositas, igual que como ustedes en clases nos toca a todos. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Voy a buscar aquí. Aquí está la fórmula, las voy a mostrar primero que todo. Mírenlas. ¿Se acuerdan de estas? Que esas yo se las pasé en un PDF dobles. Ustedes lo deben tener por ahí de todas maneras. Aquí están las ecuaciones de lanzamiento vertical, que era lo de caída libre. Aquí están ya los del plano, que es el semiparabólico, el parabólico y el circular. Y aquí están todas las fórmulas que vamos a necesitar. Miren lo que les decía, velocidad es igual a bx cuadrado más by cuadrado. El bx significa coseno, el by significa seno.
y muchas fórmulas, el X máximo, el Y máximo, el Y cualquiera, el X cualquiera que les hablaba. Entonces, aquí tenemos toda la fórmula, depende de lo que me pregunten. Y si no hay fórmula, ¿qué me implica? Despejar de alguna de ellas para yo resolver. Y despejar ya debemos saber, porque ya 10º grado es suficiente tiempo para que un estudiante tenga las condiciones y sepa hacer despejes. Lo de movimiento circular, mírenlo, frecuencia, n sobre t, periodo, t sobre n, velocidad angular, aceleración centrípeta y centrífuga. O sea, la aceleración es esa que trata de sacarme. Usted alguna vez ha ido al parque y empiezan en esa rueda a dar vueltas y usted siente como que quiere salirse, pero usted se impulsa hacia adentro. Entonces, la que lo mantiene es la centrípeta, la que lo saca es la centrífuga. Por eso se llama centrífuga, fuga, salir, centri, del centro. La centrífuga es la que me saca el centro, por eso las lavadoras tienen unos huequitos. Hay una parte que mantiene la ropa, pero por los huecos sale el agua. Por eso se llama centrifugar, sacar del centro. ¿Sacar quién? El agua. Entonces, y gira y gira y gira, sacando el agua. Entonces, ese concepto de... Por eso cuando uno va a los juegos, que son de esos juegos que sean de movimiento, siempre trate de estar lo más cerca al punto central, porque entre menos distancia tenga, menos velocidad cuando se salga. Pero si usted se hace bien lejos, cuando se salga va a salir con más velocidad. Entonces usted lo ven cuando va a una llanta y suelta una piedra y usted va en el carro. Sale de un movimiento circular, se convierte en un movimiento rectilíneo en un momentico y luego se convierte en un tiro parabólico que le cae uno al vidrio y se lo parte. O sea, es una combinación de las cosas. Todo tiene su explicación y su comprensión desde la física. Entonces, voy a dejar de compartir. Ya está la fórmula, espero que hayan tomado el pantallazo de las fórmulas también. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora el PowerPoint, porque es donde están los ejemplos. Entonces, semiparabólico, parabólico y circular. Entonces, semiparabólico. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, señor. Bien, entonces vamos aquí a ampliarla, para que la hagamos mejor. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo número 1 de la guía, que dice que hay un avión y que deja caer un objeto, ¿cierto? Si el avión va a 36 kilómetros por hora y está a una altura de 2 kilómetros, la pregunta que hacen es, ojo, la pregunta aquí que hacen es, ¿qué velocidad lleva el objeto 10 segundos después? Entonces, yo le metí 2 preguntas más para hacer como un poquito más complejo el ejercicio desde la explicación. ¿Cuánto tarda en caer al piso? ¿Y qué espacio recorre cuando cae al piso? Entonces, miremos. Si yo tengo que hallar velocidad, recordemos que la velocidad, debo hallar el Bx para poder elevarlo al cuadrado y tengo que hallar el By para elevarlo al cuadrado. Entonces, el Bx, según la fórmula que vimos allá, es igual a B sub 0x. ¿Y quién era B sub 0x? El B sub 0 por el coseno del ángulo. Pero si observamos, la gravedad está dada en metros segundos y la altura y la velocidad en kilómetros y kilómetros por hora. Entonces voy a pasar la velocidad de 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Y en conversiones ya habíamos visto que para pasarla simplemente se multiplica por 10 y se divide por 36. Entonces 36 con 36 se van y me quedan 10 metros por segundo. Es decir, hablar de una velocidad de 36 kilómetros por hora es lo mismo que decir 10 metros por segundo. Entonces cambio esta velocidad a 10 metros por segundo y coseno de 0 es 0, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Quién me dice? Sí, señor. No, señor, falso. Coseno de 0 es 1. Ojo. Entonces, 1 por 10, 10. Quiere decir que la velocidad en X vale 10. Ahora voy a buscar la velocidad en Y, que es B sub 0, seno de 0, porque acuérdense que el ángulo acá es 0, porque es tiro horizontal, más gravedad por tiempo.
Seno de 0, sí es 0. 0 por cualquier cosa me da 0. Quiere decir que esta parte se pierde. Gravedad que vale 10 y el tiempo que me dijeron que duraba era 10. Y 10 por 10, 100. O sea que la velocidad y, ojo, aquí no es kilómetros por hora, sino metros por segundo. Porfa, hay que corregir eso cuando tomen nota. Entonces tengo 100 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Porque no es 36, sino 10. Vamos a hacerlo en la calculadora para hacer la corrección. Hagámoslo. Vamos a aprender la calculadora. Raíz cuadrada. 10, 100 al cuadrado, más 10 al cuadrado, salvo de raíz, igual. Entonces, corrijamos. Cuando tomen ahí, la velocidad es de 100,5 metros por segundo, no 106 porque aquí está mal, porque estoy tomando unos kilómetros por hora. Y no son kilómetros por hora, sino que son metros por segundo. Luego tengo que pasarla en la calculadora, me da 100,5, haciendo la aproximación. Ahora, vengo para hallar y igual a gravedad tiempo al cuadrado, pero como yo necesito es el tiempo, entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, esta gravedad que multiplica pasa a dividir, me quedaría 2y sobre g. Como está al cuadrado, saco raíz y 2 por 2000 metros, que es la altura, sobre 10, que es la gravedad, me da 400. Y raíz de 400 es 20. Quiere decir que el tiempo que tardó el objeto en caer desde que cayó del avión a cuando golpeó el piso fue 20 segundos. Ahora la pregunta es, desde este punto hasta que cayó al piso, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto vale este X? Sabemos que X es igual a B sub 0 coseno del ángulo por T. Coseno de 0, 1. Por 10, 10. Por 10 segundos de tiempo, por 20 segundos que tardó en llegar al piso, 200 metros. Quiere decir que recorrió 200 metros desde que lo dejaron caer del avión hasta que cayó al piso. Entonces, tiempo de vuelo, espacio recorrido y velocidad de 100,5. Recordemos, hay que corregir esto. Claro, hasta ahí he hecho la corrección porque lo había hecho con kilómetros por hora, pero lo pasé a metros por segundo. Entonces, ojo con eso. Voy a la siguiente. Tiro parabólico. Entonces me dicen, este es el número 6 de la guía. El anterior era el número 1. Con adiciones. Acá lo mismo, en el punto 6 solo me piden la velocidad inicial en X, pero yo además le pedí que me dieran la altura máxima y el alcance máximo. Estoy poniendo más para que veamos cómo hacer. Entonces decíamos, y lo dije en la teoría, en el punto máximo la velocidad en Y vale 0 y la velocidad en X que me están dando vale 16 metros por segundo. Pero según la fórmula sabemos que Bx es igual a B sub 0x. Y como me están preguntando B sub 0x, me preguntan esto, pero ya me dieron esto y es lo mismo, entonces la respuesta es 16 metros por segundo. Este es el ejercicio que está allá. Y yo dije, no, me parece supremamente fácil. Entonces pongámosle altura máxima y alcance máximo. Ah, listo, entonces vamos. Para el alcance máximo, ¿qué necesito? Velocidad inicial. No la tengo, entonces voy a buscarla. Sé que B sub 0x es B sub 0 coseno. ¿De quién? Del ángulo que tenga. ¿Y qué ángulo me dieron? 37. O sea que B sub 0 coseno de 37 valía 16, que fue lo que me dieron. Ese coseno está multiplicando, lo paso a dividir y la velocidad me da de 20 metros por segundo. Ahora sí, ya tengo la velocidad. Vengo a la fórmula de x máximo. La elevo al cuadrado. Seno de 2 veces el ángulo. 2 por 37 sería 74. Si reemplazo todo esto en la calculadora, dice que recorrió 38,45 metros. Es decir, si yo hago ese lanzamiento parabólico, voy a lograr un recorrido de 38,45 metros. ¿Y qué altura máxima alcanza? Ah, pues me voy a la fórmula, B sub 0 al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2 veces la gravedad. Quiere decir que es 20 al cuadrado, seno al cuadrado de 37, 2, y la gravedad que vale 10. Quiere decir que alcanza una altura máxima de 7,24 metros. Entonces, una cosa es el alcance máximo, otra cosa es la altura máxima.
Una cosa es la componente de la velocidad, otra cosa es la velocidad. Entonces, aquí he resuelto no solo la pregunta de la guía, sino que he puesto dos preguntas más adicionales para que ustedes vean cómo usar las fórmulas y cómo resolver los ejercicios. Me voy a ir al tercero, que ya es el circular. Y lo voy a resolver desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de trigonometría, que fue que le dije lo de los radianes, y abajo en rojo desde la fórmula de física, pero me tiene que dar lo mismo. Vamos a mirar. Decíamos que un radian era 57, 17, 44, 32. Y me dicen en el ejercicio número 3 de movimiento circular, este es el ejercicio número 3, ahí me dicen, miren, que hay una partícula que se mueve con una velocidad angular de 5 radianes por segundo. La pregunta, cuando transcurran 10 segundos, ¿cuánto ángulo ha recorrido y cuántas vueltas ha dado? Esa es la pregunta del ejercicio. Entonces yo sé que un radian es 57, 17, 44, pero como son 5 en un segundo, voy a preguntarme un segundo cuánto ha recorrido. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico por 5. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y 1, 16, llevo 1, 5 por 4, 21, 21, llevo 2, 5 por 4, 22, 22, 221,6. Lo mismo hago con el 17 y lo mismo hago con el 58. Recordemos que cuando yo me paso 60 segundos, eso se convierte en un minuto. Cuando yo me paso en 60 minutos, eso se convierte en una hora, que es un grado. Eso es lo que hace el reloj, ¿de acuerdo? Entonces, yo le quito 3 segundos, 180, que sería 3 vueltas que ha dado el segundero. Si quito 180 me quedan 41, pero quitar 180 es sumar 3 minutos. Se convirtió en 88 minutos, pero 88 minutos se pasó de 60 minutos. Quito 60 minutos, lo convierto en una hora. En últimas, en un segundo ha recorrido 286 grados, 28 minutos, 41 segundos. Pero como no me dieron en un segundo, sino que me preguntaron que en 10 segundos cuánto, entonces multiplico esto por 10. Entonces el ángulo que recorrió en 10 segundos fue un ángulo de 2.864 grados, 46 minutos, 56 segundos. Pero pregunto, cuando yo doy una vuelta, ¿cuántos grados recorro? 360. Quiere decir que si yo cojo este ángulo total y lo divido por 360, me tiene que dar el número de vueltas. Si usted coge 2.864, 46, 56, lo divide por 360, eso le da 7,96 vueltas. Es decir, aproximadamente dio 8 vueltas. Todo esto desde trigonometría. Ahora me voy a física. W, que fue lo que me dieron, es igual a 2pi por f, según las fórmulas que les mostré. Este 2pi está multiplicando, lo paso a dividir. O sea que f es igual a 5 dividido 2pi. Eso me da 0,796. En un segundo. ¿Cuántos segundos me dieron? 10. Ah, multiplíquelo por 10. Entonces, 0,796 por 10, 7,96, aproximadamente 8. Exactamente igual. Sino que lo hice por métodos completamente diferentes, pero la respuesta es única. Entonces, lo que les he mostrado son las diferentes concepciones del movimiento en el plano semiparabólico, parabólico y circular, ¿cierto? Y cómo podemos aplicar las fórmulas y cómo puedo usar los conceptos trigonométricos para resolver situaciones. Preguntas hasta aquí, por favor. Vamos a dejar de compartir. Preguntas. Preguntas. Jóvenes, preguntas. Nadie habla. Se quedaron dormidos. ¿Quién? ¿Quién tiene alguna pregunta? Vamos a plantear, a ver. Digamos que yo tengo me dicen que hay una partícula que se mueve con una velocidad de 4 radianes por segundo. La pregunta,
¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué periodo tiene? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo haría? Escucha. Se va a terminar, vamos a actualizar. Nos quedan 10 minutos máximo. Escucho, ¿cómo hago para resolver el interrogante? ¿Quién desea, por favor? Entonces pregunto yo. Por favor, John Jaramillo, cuénteme, ¿qué hago? Pregunta para John Jaramillo. No sé, profesor. Vale, listo, ok. Ya empezaron a salirse, ahí, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Carlos Delgado, ¿qué hago? Pregunto. Carlos, ¿sí está en la clase o se fue? No está. Vamos con alguna dama. Helen, cuénteme, Helen. Profesor, el tiempo es 5 segundos. ¿Cómo? Tiempo No, igual a 5 no, segundos. ojo, ese no es tiempo. Acuérdate, ¿No? aquí esa T es periodo, que indica cuánto tarda en dar una vuelta. ¿Cómo hago para resolver? O sea, ¿qué debo hacer? Recordemos, decíamos que W es 2pi por F, o W es igual a 2pi sobre T. Entonces, ¿qué haría aquí? Como yo necesito F, este 2pi está multiplicando, lo pasa a dividir, fue lo que acabé de hacer en la fórmula ahorita. Entonces, ¿cuánto vale W? 4. ¿Cuánto vale 2pi? 6,2832. O sea que ¿cuánto da 4 dividido 6,2832? Vamos a la calculadora, por favor. 4 dividido 6,2832 igual 0,64 aproximadamente. Estos son segundos a la menos 1 o hertz. Esas son las unidades. Quiere decir, quiere decir que tarda, en un segundo ha recorrido 0,64 recorrido de la vuelta. ¿Estamos? Si me preguntan el periodo, T está dividiendo, pasaría a multiplicar, o sea que T sería igual a 2pi sobre W, o sea 6,2832 sobre 4. Lo contrario. O sea que sería ahora lo contrario, 6,2832 dividido en 4. Igual. Quiere decir que para que daría 1,57 segundos. O sea que para que dé una vuelta completa va a transcurrir 1,57 segundos. Me hice entender. Entonces miren que lo único que hago es utilizar las fórmulas. ¿Correcto? ¿Me hice entender ahora sí? O sea, es utilizar la fórmula y despejar. Depende de qué, de lo que me pregunte. Porque la fórmula que a mí me dieron era n sobre t, y yo no la tenía, yo no sabía cuántas vueltas daban en cuánto tiempo. Y, Me tocó recurrir. ¿Cómo? Te escucho, la y pregunta. en caso de que no haya ningún valor para uno poder resolver el interrogante. No, tiene que haber alguna manera para resolver, porque si te preguntan algo, es porque hay alguna forma. Porque no te van a preguntar algo que no vas a poder resolver, sino que tienes que buscar de qué manera resolver. Digamos, ya tomaron nota, para antes de borrarlo, tomen el pantallazo. ¿Ya lo tomaron? Para inventarnos uno de parabólico ahora. Y cerramos. ¿Listo? ¿Ya puedo? Sí, señor. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces vamos a decir que ahora
Digamos que aquí nos den nos dicen, un objeto lo lanzan con un ángulo de 40 grados y alcanza una altura máxima de 70 metros. Pregunta, ¿con qué velocidad lo lanzaron? Entonces vamos a buscar la fórmula. Voy a compartir pantalla. Vamos a buscar la fórmula. ¿Dónde están las fórmulas? Aquí están las fórmulas. Entonces miremosla. Parabólico, ¿qué nos decía de y máximo? Mírenlo. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces gravedad. Entonces nos dice que el y máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Entonces, ya la copiamos, vamos a cerrarla. Entonces, miremos. ¿Conozco y máximo? Sí. ¿Cuánto es? 70. Igual. ¿Velocidad la conozco? No. ¿Seno? Ah, ese sí. ¿Seno cuadrado de quién? 40. Sobre 2 y gravedad que vale 10. Entonces miren que la pregunta es b sub 0. Entonces ese b sub 0 cuadrado será igual a ¿quién? 2 por 10, 20. Este 20 está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea que quedaría 70 por 20 sobre seno cuadrado de 40. Pero como yo no necesito el cuadrado, sino solamente b sub 0, entonces b sub 0 será igual a la raíz cuadrada de todo esto. ¿Listo? Hagámoslo en la calculadora. Raíz cuadrada de 70 por 20 sobre paréntesis seno 40 al cuadrado, salgo de la raíz, igual 58.21. ¿Listo, Leger? Entonces miren que es lo mismo, o sea, yo no tengo una ecuación para velocidad inicial, pero puedo utilizar la de altura máxima para despejar y resolver la pregunta. Entonces, no siempre voy a encontrar la fórmula, sino valerme de las fórmulas que me dan para despejar y resolver la pregunta. Bueno, muchachos, espero que con estos ejemplos, esta explicación, tengamos una mejor claridad. Y después yo subo el trabajo que deban hacer de esto, porque yo no he puesto todavía trabajo de esto. Y ahí por ahí mandaron algunos estudiantes, no sé qué, por el correo de trabajos de 2 dimensiones y yo no he pedido nada todavía de esto. Entonces, porfa, recordarles también que el día lunes a las 2 de la tarde está la sustentación de la superación para aquellos que están en superaciones. Ya yo califiqué los trabajos, tengo la nota de trabajo en mi planilla, no la he subido porque eso es apenas el 50%. Y falta el 50% de la sustentación, que es el martes a las 2, y cuando ya tenga la definitiva, pues esa será la que se suba ya como definitiva a la plataforma. Porque muchos me han escrito que no les he calificado el trabajo. No, sí está calificado, lo que pasa es que yo no puedo colocar una nota del trabajo hasta que no tenga la sustentación, porque eso es todo, es completo el trabajo. ¿Vale? Que tengan buen día, muchachos, que disfruten, que descansen, que puedan hacer las cosas en el tiempo. Buen día. Chao, profe, Chao, Hasta gracias. luego, que estén profesor, bien. muchas gracias. No, de nada. Chao, profesor, gracias. Espero que si alguien tiene preguntas antes de irse las haga. Nadie, veo que nadie tiene preguntas, se van yendo. ¿Alguna pregunta antes de irse? A la 1, a la 2, a la tri. Nadie preguntó. Bueno, que estén muy bien. Chao.